Dale. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por sumarse una vez más a los conversatorios que estamos organizando desde Citrajo RA sobre un Poder Judicial con perspectiva de género, y en este conversatorio tenemos una invitada muy especial para nosotros porque es nuestra compañera, porque la queremos y la admiramos un montón y porque es la secretaria general de nuestra federación, de FECITRAJU, diputada nacional y consejera del Consejo de la Magistratura, la compañera Vanessa Siley. Bienvenida, Vane, y gracias por haber aceptado estar acá conversando con los trabajadores y trabajadoras judiciales de la Justicia Federal. Hola, compañera Marieta, compañera, amiga, hermana. No, yo no acepto estar charlando con mis compañeros y mi compañera. Me siento parte de cada cosa que se hace, parte íntegra y es un honor y es un deber, aparte. Es un deber como compañera estar lo más cerca que podamos con esta pandemia y en esta distancia de todos los compañeros y compañeras judiciales, ¿no? Sí. Bueno, nosotros sabemos que es así, sabemos de tu compromiso enorme por la transformación del Poder Judicial y por lograr un Poder Judicial con perspectiva de género y respetuoso de los derechos de los trabajadores. Así que, nada, agradecerte y paso a decirte cómo hemos organizado el conversatorio. Tenemos un par de preguntas que hemos elaborado con los compañeros y compañeras y de ahí vamos a tomar una o dos, depende del tiempo, de las preguntas que puedan llegar a dejar por la página de Facebook quienes nos están viendo. Bueno, arranco. La primera pregunta tiene que ver muy relacionada con lo que estamos viviendo, con la pandemia, con el trabajo que has realizado como presidenta de la Comisión de Legislación Laboral en la Cámara de Diputados, que te ha tocado llevar adelante la discusión dentro de esa comisión de lo que después se transformó en la ley que regula el teletrabajo y que establece no solamente una base de derechos, sino que lo hace con una perspectiva de género. ¿Nos podés contar un poco sobre el proceso de cómo se consiguió y se gestó esa ley? Sí, bueno, la verdad que es una ley muy importante que ahora ya en breve tiene que ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Es un proceso que tuvo una dificultad que tuvimos que sintetizar y que congregar en un único proyecto de ley que luego fue votado por unanimidad y por mucho consenso en la Cámara de Diputados y Diputadas, a 21 proyectos de ley de distintos bloques, distintos diputados y diputadas. ¿Por qué? No porque el teletrabajo no existiera en Argentina previo a la pandemia. Existía, pero en muy poco nivel y en muy pocas actividades laborales. Era excepcional totalmente la existencia del teletrabajo. Pero a raíz de la pandemia, que todos y todas nos volcamos a hacer teletrabajo, de hecho nuestros compañeros y compañeras judiciales, nosotros, los diputados, el Consejo de la Magistratura, estamos haciendo teletrabajo aún hoy. Así pasó en muchísimas otras actividades, ¿no? En la medida de las posibilidades también. Y medio como que, bueno, de golpe, de repente, sin planificación. Entonces hubo una demanda social que fue interpretada por los diputados y diputadas y de ahí la cantidad de proyectos de ley que se presentaron. Entonces nosotros, desde la Comisión de Legislación del Trabajo, nos tomamos esta tarea, comenzamos con reuniones informativas, invitamos primero a las centrales obreras a exponer, a dar su punto de vista, y esto fue fundamental, porque de hecho yo recuerdo una de las aportes, de los grandes aportes y los más interesantes y los que distingue a nuestra ley en el mundo de teletrabajo, es que hay un registro que tiene que hacerse en el marco del Ministerio de Trabajo de la Nación de las plataformas que se utilicen para esta modalidad laboral, ¿no? La plataforma que el empleador provee, llámese el VPN, llámese, no sé, la base sobre la cual se trabaja, en el celular o en una computadora. Y ese registro es una idea que surge del convenio colectivo de FOETRA, y que fue algo que FOETRA lo trajo a la reunión y a la comisión, y de ahí lo sacamos y lo incorporamos a la ley.
Y como digo esto, digo muchísimas otras cosas que también fueron aportes de sindicatos, de organizaciones sindicales que ya tenían el teletrabajo en su universo y que lo socializaron. Y de esta manera nosotros pudimos tener una ley que tenga una raigambre real y entender que efectivamente si vos no registrás la plataforma y si no llevas un registro de quienes hacen teletrabajo, se puede propender a que este trabajo se realice de manera no registrada o haciendo fraude laboral. ¿Por qué? Por la lejanía que genera el teletrabajo con el espacio físico, con otros trabajadores y trabajadoras, con sus delegados, con su sindicato, etc. Esto lo pongo como un ejemplo pequeño de lo que fueron esas comisiones informativas, donde también se escuchó al Ministerio de las Mujeres, al Ministerio de Trabajo. En particular, es una ley, esta ley de teletrabajo, que tiene perspectiva de género, no solamente porque tenga, por ejemplo, un artículo destinado específicamente a las tareas de cuidado y a un modo de compatibilizar las tareas de cuidado considerándolas trabajo y que por ende no se puede hacer dos trabajos a la vez, aunque muchas veces, principalmente las mujeres, hacemos más de un trabajo a la vez, pero este artículo que propone una flexibilización horaria en favor de la persona que trabaja y de la persona que además de trabajar en relación de dependencia cuida a otras personas, toda la ley tiene un lenguaje inclusivo, porque no refiere a trabajadores o trabajadoras, sino que encontramos una fórmula contemplativa de las diversidades de géneros y esa fórmula es las personas que trabajan. Esto es muy importante porque entendemos que es una novedad en materia del orden público laboral y es una novedad que debe expandirse a las leyes ya existentes, no solamente a las leyes nuevas. Bueno, será otro trabajo que nos daremos también a futuro en el Congreso de la Nación, que nos tenemos que dar a futuro fuertemente. Y también, ¿qué más les puedo decir de lo que fue esta tarea de congregar tantos proyectos en uno? Fue muy importante también escuchar a los empleadores, por ejemplo, que también vinieron a exponer. Las reuniones informativas que se hicieron en la Comisión de Legislación del Trabajo fueron y representaron lo que es el diálogo social tripartito, porque vinieron los sindicatos, vinieron los empleadores, respectivas centrales obreras y respectivas cámaras empresarias, y vino el Estado. Y cuando los empleadores vinieron y plantearon cuestiones, también fueron oídos y escuchados. Luego hubo una especie de campaña en contra, o podríamos decir una exageración por parte de algunos sectores empresarios, pero esa exageración, esa campaña en contra, muchas veces obedece a prejuicios ideológicos o incluso a una interpretación errada de las relaciones laborales en las cuales algunos empresarios creen, o algunos empleadores, porque no hace falta ser empresario para ser patrón, algunos empleadores creen que la inexistencia de derechos es mejor para las relaciones laborales o reduce los costos laborales. Y la verdad es que la inexistencia de regulación de derechos en cualquier relación laboral termina siendo a largo plazo más costosa para el empleador. Porque los trabajadores y trabajadoras o abandonan el trabajo, o cambian de trabajo, o consiguen mejores condiciones, o trabajan mal. ¿Por qué? Porque, esto lo sabemos mucho los judiciales, cuando hay ámbitos laborales hostiles, cuando hay maltrato, cuando hay violencia, cuando no se respetan los derechos laborales, esos trabajadores y trabajadoras no rinden lo que rendirían si está ajustada a derecho a la relación laboral. O se toman más licencias, o no tienen ganas de trabajar, no lo hacen entusiasmados. ¿Por qué? Porque no le da dignidad, no lo dignifica el trabajo que hace, su tarea que realiza. Entonces, esa es una concepción y una cosmovisión muy errada de algunos empleadores. Recuerdo un empleador muy particular que nos criticó, que es un periodista, Mario Pergolini, que estaba rodeado de trabajadores mientras decía esto y decía, no, lo mejor es que sea frilo, decía como decía freelance, un trabajo freelance, y tipo, los otros periodistas que estaban con él, que eran evidentemente pibes que estaban en negro y que no tenían los derechos asegurados, lo miraban como diciendo, o sea, ese que trabaja
Frilo soy yo, que no tengo derecho, no tengo obra social, no tengo aporte, etc. Así que bueno, es un avance muy importante para la Argentina y es un avance muy importante también para la perspectiva de género en las normas laborales. Y también para los judiciales, porque se ha incorporado en el Poder Judicial Federal, por pedido de Citraju RA, de la compañera Marieta, se ha incorporado esto a la reglamentación en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y lo hicimos como recomendación a las cámaras, y algunas cámaras ya lo fueron tomando y ya fueron sujetándose a la norma del teletrabajo, ¿no? Sí, no, ahí nada, y me parece que por un lado interesantísimo, sobre todo y la importancia de tener representantes sindicalistas dentro del Congreso que saben que no, los derechos de los trabajadores no tiene que ser la moneda de cambio, digamos, en las negociaciones, y también no esquivarle a las discusiones, que a las discusiones amplias como las que contás que tuvieron, y también efectivamente es como lo decís, nosotros pudimos también, y justamente para el marco en lo que estamos viviendo, lograr la regulación del trabajo, del teletrabajo en el Poder Judicial, que la verdad que es algo muy importante. Ahora, tocando ese tema justamente de tu responsabilidad como consejera, que es una responsabilidad tanto como presidiendo la Comisión de Reglamentación, pero también siendo la voz de los trabajadores y las trabajadoras judiciales dentro del Consejo, que también no es un detalle menor. ¿Cuáles te parece que son los desafíos que tenés desde ese rol, y si es que están trabajando en algún proyecto que tenga que ver con esto de incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial, que nos pueda llegar a comentar? Sí, bueno, yo creo que nunca hay que olvidarse y además es fundamental también, a mí me sirve muchísimo en el trabajo de todos los días que ser una trabajadora y no olvidarse de esa pertenencia de clase trabajadora, y no olvidarse que si sos un trabajador, sos una trabajadora, sos una persona que trabaja, lo mejor que te puede pasar es organizarte con otros trabajadores y trabajadoras en un espacio sindical, y desde ese lugar contribuir no solamente a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino, por ejemplo, a brindar un mejor servicio de justicia, a tener una mirada común respecto del Poder Judicial que queremos, a poder ayudar a otros desde el lugar que nos toca por el principio de solidaridad que tanto aprendemos y concebimos como condición sine qua non en la militancia sindical. Así que es fundamental llevar esa esencia sindicalista a donde estemos, ¿no? Porque también son lugares de representatividad a los cuales llegamos por ser quienes somos y por representar a quienes representamos, en este caso a los trabajadores y trabajadoras judiciales. Y en ese sentido estamos trabajando ahora desde la Comisión de Reglamentación, en el Consejo de la Magistratura. Bueno, hemos trabajado un montón de temas. Recientemente pudimos votar por unanimidad algo muy importante, que es un reglamento para la incorporación de la carrera judicial en el momento en que se hace uso de licencias en el Poder Judicial. Como saben, muchos trabajadores y trabajadoras, cuando hay una licencia de maternidad en un juzgado o en cualquier dependencia judicial, o cuando hay una licencia por un accidente laboral, o cuando hay una licencia por largo tratamiento o por razones científicas o culturales, en esos casos, muchas veces, y esto no estaba regulado hasta ahora que nos falta nada más que se incorpore a la votación del plenario y ya estaría plenamente regulado, no estaba regulado cómo se cubría esa vacante temporal. Entonces muchas veces sucedía y sucede que en los juzgados o en distintas dependencias, bueno, se trabaja con una persona menos durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, lo que dure esa licencia. O se trae una persona de otro lado sin respetar que había que hacer una corrida y que el que está abajo tiene que subir y el que está abajo tiene que subir al otro lugar, es decir, el respeto a esa carrera judicial que es tan importante
y que nos distingue como poder del Estado. Yo te lo dije en la reunión plenaria que hicimos de ambas comisiones, nos distingue como poder del Estado, porque todavía en el Poder Judicial de la Nación y en las distintas provincias también, hay un quehacer y un oficio del servicio de justicia, y hay una práctica que se mantiene, que es formarse, capacitarse y crecer en la misma dependencia y poder ir subiendo escalafón para poder mejorar laboralmente y poder hacer carrera. Es decir, poder entrar de auxiliar de servicio, de escribiente auxiliar, y ser secretario, ser prosecretario, ser juez o jueza. Así que esto es un pasito más que estaríamos dando desde, por impulso también de Citraju, para que se regule este aspecto de la carrera judicial. Y la verdad que me pone muy contenta porque tanto el teletrabajo, el protocolo que armamos de teletrabajo, como esta regulación, esta reglamentación de la carrera judicial, fueron votadas por unanimidad en el Consejo de la Magistratura. Y eso la verdad que me pone muy contenta porque es también una forma de hacer entender a actores, actoras de la política, incluso de la magistratura, qué importante que son los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales, ¿no? Eso la verdad que me hace muy feliz. También ahora estamos trabajando y tenemos mañana mismo una reunión de asesores queremos ver si podemos regular finalmente un régimen de licencias, por lo menos para el Consejo de la Magistratura, para el universo Consejo de la Magistratura, un régimen de licencias igualitario en materia de nacimiento, ¿no? Licencias parentales. Así que bueno, todo lo que podamos hacer en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, lo vamos a hacer con mucha dedicación y escuchando a todos a los fines de que, bueno, que tenga la fuerza del consenso lo que saquemos. Qué buenísimo esto y qué bueno que se pueda empezar a discutir la licencia por nacimiento único, que también es una, digamos, de las bases por las que empezamos esta campaña, porque estamos convencidos de que se tiene que avanzar, que necesitamos avanzar hacia una licencia por nacimiento único. Sería un gran paso que se lo pueda lograr en el Consejo y que de ahí vayamos transitando los caminos que se necesitan para que pueda ser una realidad en todas las dependencias del Poder Judicial, ¿no? Muy bueno. Y porque tiene que ver también con sociabilizar las tareas de cuidado, y en esto ya me meto en la tercera pregunta que te habíamos preparado, que tiene que ver con esta gira federal que están haciendo las compañeras, las mujeres sindicalistas, que no se quedaron quietas, obviamente, a pesar de la pandemia, y esta presentación del cuadernillo, las tareas de cuidado, que capaz que lo habíamos pensado, me incluyo, digamos, en la presencialidad y haciendo un acto como se hacía en las otras veces. La pandemia no la frenó y están teniendo una gira federal yendo provincia por provincia, incluso en las provincias más grandes, haciendo más de una presentación y conversando sobre esto, sobre lo que significan los cuidados y sobre lo que significa compartir con la familia, digamos, esta tarea de cuidado, y que no sea solamente en cabeza de las mujeres, que muchas veces eso trae brechas salariales y trae todas las consecuencias que tenemos hacia el interior de cada uno de los universos laborales. Y también en el Estado se ha formado también ahora un espacio donde está trabajando este tema de los cuidados. ¿Nos podés hablar un poco de eso, de qué pensás, de cómo ves este tema? Sí, en primer lugar, las tareas de cuidado de personas, de niños, niñas, de adultos mayores. Yo siempre digo, del futuro y de la memoria histórica, de los que vienen, de los que se incorporan a la sociedad y de aquellos que nos recuerdan nuestra historia, ¿no? La memoria de una sociedad, nuestros viejos, nuestras viejas. Con todo el respeto y con el mayor de los cariños, lo digo, los adultos mayores. La gestión del hogar, la limpieza de la casa, el administrar un hogar, el llevar las cuentas, todo lo que implica muchas veces el llamado trabajo doméstico. Esas son las tareas de cuidado. Ese es el trabajo de cuidados.
durante esta pandemia nos pasó algo, ¿no? Así como el teletrabajo que explotó, también nos pasó que al estar respetando el ASPO, el distanciamiento, la cuarentena, las tareas de cuidado aparecieron con mucho más visibilidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y se visibilizó también más, que la realizamos más mujeres que varones, y que es un trabajo, y que es un sacrificio, y que demanda tiempo. Esas tareas, esos trabajos de cuidado los realizamos principalmente las mujeres, así lo dice la encuesta permanente de hogares, con la única que contamos, que es la del año 2013. Ahora, en teoría, cuando se haga la próxima encuesta permanente de hogares, a raíz de un impulso de una ley que hicieron las compañeras amas de casa del SACRA, que nosotras desde la Cámara de Diputados empujamos para que termine de ser una ley efectivamente, a raíz de ello, ahora la próxima encuesta permanente de hogares obligatoriamente va a tener que incorporar la utilización del tiempo que destinamos a tareas de cuidados, de gestión del hogar, a esta encuesta. Esto nos va a dar algo fundamental. Nos va a dar el dato estadístico de cuánto tiempo se destina a estas tareas en los hogares argentinos. Y una vez que tengamos ese tiempo estadísticamente comprobado, también le vamos a poder otorgar un valor. Porque ustedes saben, el trabajo se mide en horas, valor, hora. Así se miden los salarios también, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es algo muy importante porque es importante que el derecho laboral entre a los hogares. De esta manera también al visibilizar y al reconocer y al otorgar un valor y al otorgar un derecho, lo que vamos a hacer es reparar un daño o reparar una brecha y reparar una división sexual del trabajo. Estas tareas las hacemos las mujeres principalmente. Las hacemos las mujeres que trabajamos de manera registrada, y cuando volvemos a nuestros hogares seguimos trabajando en tareas de cuidado. Las hacen las amas de casa, que solo trabajan en sus hogares. Las hacen las trabajadoras de casas particulares, que están enroladas en la ley 26844, y que es la ley que regula el trabajo de la niñera, de la persona que limpia, las personas que realizan las trabajadoras de casas particulares. Esto es muy importante porque hay una paritaria en esta materia y hay un enorme problema de falta de registración que hay que resolver en este caso particular. Y también hay toda una red, un tendido de trabajo comunitario, por ejemplo, las redes de jardines comunitarios, que es la forma en que nuestro pueblo, nuestras pobladas, los sectores populares, los sectores más humildes, se han organizado para llevar adelante las tareas de cuidados en los barrios, ¿no? Y esto es lo que dice nuestro cuadernillo, que es este tercer número del cuadernillo de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal, donde nosotras clasificamos estos 4 universos y los describimos con estadísticas, con números, describimos sus problemas y planteamos soluciones. Además, hemos conformado una mesa sindical de cuidados, un poco también para poder contribuir y ayudar a nuestro gobierno a que pueda tener políticas públicas que demanden las fuerzas organizadas de la sociedad. Y esta mesa sindical de cuidados está compuesta por mujeres sindicalistas de las Corriente Federal, por las compañías de la UPAC, que son las trabajadoras de casas particulares, por las compañías del SACRA, por la organización de la Casa Común, que la lleva adelante la compañía María Rosa Martínez, que también es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Y de esta manera nosotros queremos hacer un aporte a las políticas públicas que entendemos necesarias. Entendemos necesario que se regulen en los convenios colectivos y en la ley de contrato de trabajo las licencias adecuadas para las tareas de cuidado, así como entendemos necesario que se recupere una moratoria para las amas de casa, así como entendemos necesario que se profundice en la asignación universal, como lo está haciendo ahora nuestro gobierno también, y entendemos necesario que, bueno, haya no solamente una ley, porque el Ministerio de las Mujeres y Diversidad convocó a una comisión para trabajar en un proyecto legislativo, pero yo creo que además hace falta un análisis del tema. Y a partir del análisis se va a determinar la herramienta, si la herramienta es una política pública,
si la herramienta es un proyecto de ley, si son varios proyectos de ley. Bueno, esto es un aporte desde las bases, un aporte desde las mujeres sindicalistas, un aporte desde la experiencia práctica, pero también un aporte investigativo que hemos realizado en este cuadernillo que lo estuvimos escribiendo durante todo el 2019 y lo sacamos casi les diría visionariamente en este 2020, que ya lo hemos presentado en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Rosario, lo hemos presentado en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. Ayer mismo lo hicimos en Mar del Plata, con la regional de CGT de Mar del Plata, y vamos a seguir porque queremos y creemos necesario que este material, esta herramienta, sea conocida por las compañeras y los compañeros, trabajadores y trabajadoras. Riquísimo el contenido del cuadernillo, siempre recomendamos que lo lean, los colgamos y ya lo vamos a poner también en los comentarios en el Facebook. Visionarias como si se tratase de brujas, pero bienvenido sea porque realmente... Un poquito brujas somos. Tal cual, pero la verdad que es como muy, muy casual, que no es casual, pero un cuadernillo totalmente necesario de leer, de releer y de sacar datos y de discutir y de llevarlos en cada una de las provincias y a cada uno de los sectores laborales porque esto tiene mucha información y es muy actual y seguro que de ahí van a salir muchas ideas para las políticas públicas que se necesitan en lo que viene. Hago la última pregunta que teníamos preparada y tomo las que puedan llegar a ver escrito en la página. Y vos mencionabas recién la importancia de que se incorporen estos derechos a los convenios colectivos de cada sector. Y hay una cuestión que es una realidad para los trabajadores y trabajadoras judiciales y que muchas veces no se sabe, que es que los trabajadores judiciales, la generalidad de los trabajadores y trabajadoras judiciales no tenemos convenio colectivo de trabajo, no tenemos ese instrumento valiosísimo. No sé si se... Se cortó, me parece, ¿no? ¿Me parece a mí o a mí se me cortó la transmisión? Pero bueno, puedo seguir hablando si quieren. Se cortó ahora, vamos a ver si vuelve. Marieta estaba preguntando sobre el convenio colectivo. Y puedo contar una experiencia si quieren. Joaco, ¿querés que cuente la experiencia? O querés... Sí, ahí cubro el bache que se le cortó a Marie. Sí, la pregunta tenía que ver con la experiencia del convenio colectivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, bueno, por un lado es la única experiencia de negociación colectiva que tenemos los judiciales en nuestro país, y por otro lado también, bueno, fue una posibilidad esa negociación colectiva para avanzar en derechos en materia de género, y ahí vuelve Marie, pero queríamos preguntarte sobre ese proceso y sobre el contenido también que se logró a partir de esa negociación. Bueno, acá lo tengo. Es como una Biblia para nosotros y nosotras, nuestro convenio colectivo de trabajo de los trabajadores y trabajadoras judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Es la única experiencia en todo el país que existe. Esto no nos hace felices, porque lo que queremos y concebimos que cuanto más jurisdicciones tengan convenio colectivo, más seguro va a estar este convenio colectivo también. Tenerlo no nos hace ni mejores ni peores que nadie, simplemente tuvimos la oportunidad en el año 2015, en noviembre del 2015, si mal no recuerdo, el 6 de noviembre del 2015, de avanzar en esta regulación y la verdad que para nosotros es fundamental porque a través de ella pudimos regular derechos fundamentales para los judiciales, pudimos crear licencias como las que le decíamos que estamos luchando desde otro lugar, tal vez en el Consejo de la Magistratura de la Nación para que existan. Pudimos tener, qué sé yo, hasta la posibilidad de establecer esto de la carrera judicial, la posibilidad de establecer una licencia por fertilización asistida, o la licencia que digo que nunca nadie quiero que se tome, que es la licencia por violencia de género, o intrafamiliar,
o establecer, por ejemplo, una licencia por paternidad o comaternidad, de 60 días, casi única en todo el país, casi única, 80 días para 120 días para parto múltiple. Y bueno, es una herramienta fundamental porque institucionaliza la lucha. ¿Qué significa esto? Significa que a raíz del convenio colectivo se crea una mesa, una instancia de negociación colectiva, donde los delegados y delegadas paritarias, junto con el empleador, regulan los derechos, regulan las relaciones laborales. Establecemos ahí lo que es el diálogo social. Y de esta manera todos somos responsables del trabajo que llevamos adelante. Y al ser todos responsables del trabajo que llevamos adelante, lo hacemos mejor. Trabajamos mejor y brindamos un efectivo y eficaz servicio de justicia. Es muy importante que podamos avanzar en un proyecto legislativo que bueno, hay mucha resistencia, pero las luchas son largas. Nada, acá no hay conquista de derechos que se hagan soplando y haciendo botellas. Las luchas son largas, llevan años. Por eso cuando se conquista un derecho hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que expandirlo lo más que se pueda. Lo más importante, siempre digo yo, es que cuando logramos adquirir un derecho, sea el que fuere, por ejemplo, el derecho del teletrabajo, ¿no? Del contrato de teletrabajo, ese derecho sea conocido. Al ser conocido, se incorpora al patrimonio de la persona trabajadora. Y al incorporarse al patrimonio de la persona trabajadora es muy difícil que se quite. Es una experiencia muy importante en nuestro país, que es la experiencia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El artículo 14 bis, que es un artículo que paradójicamente, fruto de luego del golpe de Estado de 1955, luego de la derogación de la Constitución de 1949. La Constitución de 1949 en el marco del peronismo, es una constitución enrolada en el constitucionalismo social y de avanzada no solo en América Latina, sino en el mundo. Devenido el golpe de Estado del 55, esa constitución, donde se establecía un catálogo de derechos laborales para la ancianidad, para la seguridad social, para la familia, etcétera, 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 derogada por un golpe de Estado, paradojas de la historia, no se pudo derogar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La conciencia de los trabajadores y trabajadoras argentinas adquiridas durante el peronismo hizo que hasta incluso un golpe de Estado tuviera que dejar en la Constitución derogada un único artículo, que fuera el 14 bis, que contemplara todos esos derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es que cuando conquistamos un derecho lo incorporemos a la conciencia de los trabajadores y trabajadoras y de esta manera al patrimonio personal también, ¿no? Me fui un poco de tema, pero es como para explicar lo que me apasiona esto, en definitiva. No, pero, o sea, riquísimo todo porque también nos ayuda a contextualizar, porque también no es que las luchas son así por así y es de un día para otro. Y también en esto yo quería también traer y reconocer el trabajo que desde la Federación y desde la FESI-TRAJU y desde el momento en que se formó la FESI-TRAJU, conseguir el convenio colectivo para todos y todas los judiciales del país fue uno de los principales desafíos que se planteó esta federación, con vos, con Juan, con Graciela y con Jorge, ahora con Freddy, con todos los compañeros y compañeras que tenemos el orgullo de ser parte de esta federación que construye un poder judicial más cercano a la sociedad, pero también sin olvidarse de a quienes representamos y con quienes estamos trabajando. Tomo relaciono dos preguntas que hicieron que tienen que ver con un mismo tema, que es la implementación, la incorporación del cupo laboral trans, que por un lado lo tenemos como pedido presentado en la solicitud dentro del Consejo de la Magistratura, dentro de lo que es el Poder Judicial,
Y también lo tomo una pregunta que mandó la compañera Marce, que nos sigue. La compañera Marce no solamente participó en uno de los conversatorios, sino que siempre está participando y acercándonos inquietudes, y también ella lo que nos consulta es si tenés ideas, si es que se va a seguir el tratamiento y si es que entra antes de que termine, digamos, en las sesiones serían las sesiones extraordinarias. Marcela, le mando un beso enorme. Marcela Tobaldi es no solamente una dirigente del colectivo trans y travesti, es una dirigente de la Rosa Naranja y es nuestra militante sindical que nos ayuda a aprender todos los días. A mí fue la persona que más me educa todos los días en ser mejor, en definitiva. Y la verdad que la lucha que ella lleva adelante y que llevan adelante todas las compañeras es admirable, me da mucha fortaleza. Durante toda la pandemia estuvieron en la sede de nuestro sindicato, de nuestra federación, en la nueva sede, haciendo trabajo social, apoyo, repartiendo lo que se podía, lo que se conseguía, de alimentos para las compañeras del colectivo, y bueno, es admirable. El proyecto tuvo dictamen de las comisiones plenarias, el proyecto de cupo laboral trans, además de que, bueno, claro, el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo, lo resolvió para el Estado Nacional. Otro tanto ha sucedido, está sucediendo en la provincia de Buenos Aires también, con la reglamentación, que no estaba reglamentado y no se estaba respetando. Ayer nos contó esto la ministra de Trabajo de la provincia, Mara Ruiz Malek. Y el proyecto en el Congreso de la Nación tuvo dictamen de las comisiones plenarias y queda el paso de incorporación al recinto para que sea votado en la sesión, ¿no? Lamentablemente este año creo yo que no vamos a llegar porque ya estamos en periodo de sesiones extraordinarias y solamente puede ingresar los proyectos que indique el Poder Ejecutivo. Y por ahora, todo puede cambiar, todo puede cambiar. Pero por ahora el listado de temas de convocatorias extraordinarias no contempla el cupo laboral travesti trans, así que entendemos que, salvo que haya una ampliación de ese temario, quedará para el tratamiento del año que viene. Y habrá que hacer fuerza, como siempre, como ya están, ya saben las compañeras, les compañeros, que hay que seguir luchando para que esto se conquiste, ¿no? Absolutamente, para que se conquiste y para que se implemente en cada uno de los ámbitos en todos los ámbitos, en cada uno de los ámbitos donde se lo sancione, digo, pero que en todos los ámbitos lo que queremos es que Y además, me acordé, Mari, si me permitís, sí. Una cosita. Además, ahora que se ratificó el convenio 190 contra la erradicación de la violencia y acoso en el mundo laboral, con perspectiva de género y de una visión de la diversidad que tiene este convenio, nos obliga a los estados a tener políticas legislativas positivas para la incorporación de las personas trans al mundo laboral, al empleo, ¿no? Así que ya hay varias obligaciones, en este caso también a través de un convenio internacional. Absolutamente. Bueno, te hago la última pregunta, que dice, ¿qué políticas crees que hay que adoptar para poder romper con el techo de cristal que existe dentro del Poder Judicial, sobre todo para los cargos de magistrados y magistradas? Bueno, una muy importante es en el marco de los concursos. En el marco de los concursos es fundamental exigir perspectiva de género a todos, a todes, a todas. Exigir, como ahora se exige en el Consejo de la Magistratura a través de cambios reglamentarios que fuimos haciendo, y que esto realmente hay que reconocerlo, es un gran impulso que está llevando adelante la presidenta de la Comisión de Selección, la diputada Graciela Camaño, en el Consejo de la Magistratura de la Nación, con apoyo unánime de todos los consejeros y consejeras, a través del cual se exige no solamente ternas, en donde tiene que haber una mujer como mínimo, sino que además jurados que examinen esos concursos y esos exámenes que también sean mujeres,
una participación mínima en los jurados, contenido con perspectiva de género, obligatoriedad de realización de ley Micaela, y bueno, batalla cultural, compañeras judiciales, en cada lugar, en cada juzgado. Nuestras organizaciones sindicales tienen que tener perspectiva de género. Si la organización sindical no tiene hacia su interior perspectiva de género, ¿qué le puede exigir? ¿Qué le puede plantear al empleador? Digamos, el techo de cristal hay que romperlo en los gremios también. Hay que romperlo en los gremios también. Las mujeres en los gremios, en los sindicatos, podemos, y nos sale bien, también acceder a cargos de conducción, ¿no? Así que bueno, creo yo que las políticas son esas, son en el marco de los concursos, porque es el momento donde se accede bueno, a culminar, a coronar siendo magistrado o magistrada. Bueno, sí, y la importancia sobre todo, porque muchas sobre todo en los últimos tiempos, muchas de las críticas que recibimos en el Poder Judicial es justamente por esto, por la falta de perspectiva de género, que es no solamente hacia adentro del Poder Judicial, para con nosotros, para quienes lo integramos, sino también hacia afuera, ¿no? En la hora de fallar, digamos, en la hora de que los particulares vienen hacia el Poder Judicial y termina pasando lo que pasa, que, bueno, a veces la falta de perspectiva de género de los magistrados y magistradas resulta evidente y bochornosa. Nosotros, Vane, estamos re contentos de este conversatorio. Yo también. Me gusta más lo presencial, confieso. Me gusta mucho más. Bueno, les extraño a todos y a todas. Espero verlos pronto. Y bueno, los quiero mucho. Bueno, nosotros también. Muchísimas gracias. Una cuestión que sale todo el tiempo de cuando hablas, que señalás la importancia de construir, la importancia de dialogar y la importancia de lograr unanimidad en los acuerdos, que es lo que dijiste tanto cuando se trabajó el proyecto de teletrabajo dentro de comisión, como también cuando se trabajó la modificación esta que están trabajando en el Consejo de la Magistratura. Yo creo que eso es un ejemplo del trabajo que haces como secretaria general nuestra de la Federación, y lo tomo en ese sentido como compañera, de decir, en este trabajo conjunto en el que estamos todas, en el que nos escuchamos todos y todas, y en el que ponemos de todos y todas para hacer un gran equipo y una gran familia como es Itraju, y hacer un trabajo que se vuelva realidad efectiva en cada uno de los trabajadores judiciales del Poder Judicial. Así que de parte de todos Itraju RA, muchas gracias por este conversatorio, y espero realmente que nos podamos ver pronto y darnos un abrazo. Bueno, gracias compañera, Marieta, hermana. Y quiero decirles a todos los compañeros y compañeras de Itraju RA que sigan militando, que afilien compañeros, que sumen compañeros y compañeras a la militancia sindical, en la justicia, en el Poder Judicial, que es desde abajo, donde se hacen los cambios que perduran en el tiempo. Así que tengo mucha fe y quiero que sigamos luchando, que vamos de a poco, pero a paso firme, realizando enormes transformaciones que tanto nos demanda la sociedad en el Poder Judicial. Les mando un abrazo grande a todos y a todas. Abrazo grande, Vane, muchas gracias. Chao a todos y gracias por acompañarnos hoy también.